Muy buenos días, profesor Roger Rodríguez. En esta ocasión, mis compañeros Yuleimi Record, Justin Franco, Carlos de Gracia y mi persona, Michelle Meléndez, tenemos el gusto de hacer la presentación sobre la asignación número uno. Vamos a estar lo que sería realizando un pequeño ejemplo, lo que sería la importación de la mercancía maíz. Vamos a estar transportando lo que sería una cantidad de 57 kilos con el proveedor Cargill, que es un proveedor tanto como argentino como estadounidense, y pues bueno, en tal caso está ubicado en Maizata, Minnesota, que es un proveedor clave y fundamental para la cadena de suministro. El plazo de entrega ya sería aproximadamente de 14 a 45 días desde que se reciba la orden de compra. Y en tal caso también depende sobre la ruta seleccionada para el transporte. El lugar de descarga va a ser en el puerto Vladivostok, que está ubicado en el puerto en el Pacífico de Rusia, que le facilita el acceso a los mercados asiáticos. Los importes para transportar lo que sería el maíz puede ser lo que sería el CFR, que es el costo y flete. Este Incoterms le facilita lo que sería al vendedor, paga los costos del transporte marítimo hasta llegar al puerto. Que en tal caso el riesgo de la mercancía corresponde a lo que sería al comprador. El CIF, perdón, es similar al anterior, solamente de que el vendedor, tanto como el comprador, tiene que tenerle un seguro para garantizar la mercancía. El FCA es el franco transportista, de acuerdo a los envíos en contenedores, esto le garantiza mayor seguridad al comprador a llevar la mercancía hasta el puerto. Ya el comprador, una vez la mercancía llega al puerto, se responsabiliza de que la mercancía llegue ya en tal caso al consumidor final. En algunos documentos que se requieren para lo que sería el transporte de maíz, ya sería la declaración o en tal caso la liquidación, la factura comercial, que es muy importante, lo que sería el certificado de origen, el permiso de importación y el certificado sanitario. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó hablar sobre la división de la mercancía de maíz. Esto es clave sobre la logística, la distribución y transporte del maíz. La clasificación arancelaria del código HS. El maíz que no sea semilla se clasifica bajo el código HS 1005. El maíz semilla tiene otro subrubro. Las especificaciones y la calidad suelen requerirse en el comercio internacional. Algunos de esos atributos evalúan para el maíz grano seco incluyen la humedad, la forma de embalaje y su durabilidad. Aquí vamos a hablarle referente también a lo que es el tiempo de transporte y su logística. Vamos a hablarle del tiempo de transporte de Estados Unidos hacia Panamá. Desde Estados Unidos hacia Panamá, el transporte terrestre más el marítimo también pueden combinarse si parte del envío viaja por camión hacia el puerto. Desde el Golfo de la costa del este, por ejemplo, Nueva Orleans, Houston, podría tomar entre 7 y 15 días de envía contenedor a granel, envía contenedor a granel hasta puerto en Panamá, dependiendo de si hay rutas directas o escalas. El transporte terrestre también puede combinarse con el marítimo si parte del envío viaja en camión hacia un puerto. Desde Brasil, Sudamérica hasta Panamá. Más tiempo de navegación
marítima hacia el Caribe o hacia el Atlántico panameño. Podía ser de 10 a 25 días, dependiendo del puerto de embalaje, de la ruta, del tipo de mercancía. Eh, los trámites aduaneros. Voy a hablar sobre los trámites aduaneros de la cuarentena. La importación del maíz a granel sigue cumplimiento de normas eh, fitosanitarias del país distinto. Permiso sanitario, limpieza, controles de plagas, etcétera. Esto puede agravar varios días, entre 2 y 7 días para la documentación si todo está en regla, pero podría extenderse más si hay un problema de inspección. También le voy a hablar sobre los costos del transporte. Como lo dio mi compañera del flete, el flete marítimo BUT versus contenedor, costos portuarios de exportación e importación seguro, costos internos de recolección, almacenamiento, sacado previo al envío. Voy a mencionarles brevemente algunos acuerdos comerciales de los tratados que facilitan el comercio del maíz. Tratando de libre comercio en Panamá, Estados Unidos, el acuerdo de libre comercio de Canadá, que fue firmado en el 2009 y entró en vigor en el 2013. El acuerdo de la Asociación Centroamérica, la Unión Europea, en la región de América Central, está incluido este tipo de acuerdo de asociación en los Estados Unidos. Muchas gracias. Para esta operación vamos a estar utilizando dos tipos de transporte. El primero sería eh, nacional a puerto, que en este caso utilizaríamos un camión tipo talva o plataforma. Estos permiten una carga y descarga rápida y eficiente y su diseño eh, facilita el transporte de grandes volúmenes, lo que sería el adecuado para mover la carga desde el lugar que tenemos hacia el puerto. Como segundo medio de transporte vamos a utilizar em, las cisternas cerradas. Estas son utilizadas específicamente para el transporte de granos a granel y nuestra mercancía se estaría yendo finalmente por medio marítimo en un portacontenedores o buque a granel. Exportación de maíz de Panamá a Estados Unidos. Como remitente tenemos a Panamá, es una empresa de cultivo panameña que se dedica a la comercialización de maíz. Su destinatario en este caso sería US Grain Import Corp y es una empresa eh, que compra maíz para distribución y procesamiento. El origen saldría de Panamá, del puerto Balboa, y su destino sería el puerto de Miami, Florida, Estados Unidos. Como bien lo mencioné antes, el medio de transporte que vamos a estar utilizando sería el marítimo y en este caso utilizaremos un buque granelero. Entre las actividades que se gestionan está la planeación de la exportación, que es la que se encarga de realizar antes del envío, planificando toda la operación, es decir, estudiando el mercado donde será destinado el producto. En el siguiente punto tenemos la preparación del producto que vamos a exportar, que como parte del protocolo, como lo mencionó el compañero, debemos cumplir con las normas establecidas de calidad y sanidad internacional para que el producto a importar, en este caso maíz, esté debidamente limpio y se haya seleccionado bien el grano para luego pasar a lo que es el empaque y embalaje del mismo. En el siguiente punto tenemos la gestión documental, que en este es importante contar con la información pertinente para que el envío sea legal y podamos cumplir.
En el siguiente punto tenemos los trámites aduaneros. En este ya procedemos con la presentación eh, ante la aduana del país de origen, la revisión y autorización en donde aduana inspecciona el cargamento y autoriza el embarque, y si corresponde, se pagan las tarifas o servicios portuarios. En cuanto al transporte interno, tenemos que realizar contratación, en dado caso, interno por algún agente para luego contar con la carga y estibar el maíz que se carga al vehículo, verificando seguridad y protección contra la humedad, para luego realizar la entrega en el puerto. En el siguiente punto tenemos el transporte internacional, que se procede a realizar. En este se procede a realizar la carga al buque o contenedor según la modalidad elegida a granel. En el siguiente punto tenemos los trámites que en el país de destino, una vez realizado el despacho de importación, que es donde se presentan los documentos a la aduana local y hagan la debida revisión sanitaria y fitosanitaria. Como punto, como siguiente punto tenemos la distribución final, que se encarga de entregar al cliente final, las empresas alimenticias, distribuidores o procesadores de maíz. El último punto es más importante porque es el control y seguimiento, en donde se monitorea el cumplimiento de tiempos, costos y condiciones del producto, y la evaluación post-embarque. También es importante mencionar que entre los actores, empresas y compañías que intervienen en este escenario, pues comenzamos con lo que son los productores y los exportadores, que en este caso son los agricultores, cooperativas, empresas agroindustriales dedicadas al cultivo. Eh, Posteriormente tenemos las empresas de logística y transporte interno, que son los que se encargan de movilizar el grano. Y eh, tenemos las navieras o compañías marítimas, que son los responsables del envío del maíz al extranjero mediante buques. Y tenemos los agentes de carga y descarga. Por su parte, las agencias aduanales se ocupan de los procedimientos legales frente a la aduana, elaborando declaraciones, gestionando permisos y pagando los aranceles correspondientes. Muchas gracias.